Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Sin motivación. Cuando venía en el camino estaba pensando un poquito en esta frase: no hay negocio sin motivación, porque pues un buen día aquí entre los voluntarios del santuario ocurrió una discusión, un desacuerdo en el modo de organizar las cosas, y a mí se me ocurrió arreglar las cosas precisamente como un buen día me dijo un señor de negocios: no puedes hacer ningún negocio si no hay motivación. Así de que les invité nada más y nada menos que a un helado. Bueno, ya saben, por el estómago entran las cosas. Al niño, por el estómago le ganas. Al adulto, por el estómago le ganas. Y al que ya está muriéndose, si le traes una buena comidita, te lo tienes ganado. Jesús no está fuera de la realidad. Jesús, que va a hacer el negocio de la vida, que es salvarnos a cada uno de nosotros, precisamente empieza por el lado de la motivación. Y el Evangelio nos dice que tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y con ellos subió a un monte alto, y ahí en su presencia se transfiguró. Jesús sabe a dónde va, sabe lo que quiere. Por tanto, tiene que tener preparada a su gente, y elige en este caso a 3. Santiago y Juan, que eran hermanos y además parientes de Jesús. Pedro iba a ser el jefazo, así de que había que prepararlo bien. Dice el Evangelio: subió con ellos a un monte. Por tanto, se trata de un paseo a una montaña. En realidad yo creo que a todos nos gusta ir a ver paisajes bonitos y hermosos, pues Jesús los sube a la montaña. A la hora de subir, Jesús lo que está diciendo: nos toca hacer un esfuerzo personal. Y además nos dice otra cosa: nos toca apartarnos del mundo. Dice el Evangelio que se transfiguró. Jesús nos invita a la montaña, a ti y a mí, y nos invita a este encuentro con Él. En este encuentro con Él quiere que disfrutemos. Me estoy acordando de una familia que venía aquí al santuario, así como de paso. Entraron por la puerta de atrás, ahí en la última banca se colocaron, y después como que les llamó la atención que allá adelante a la izquierda estuviera la luz prendida, y una señora se acerca a ellos y les invita: vengan, 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 que aquí está el Santísimo. Jesús solemnemente expuesto: quédense aquí, vengan, vengan. ¿Qué andan buscando ustedes? Bueno, pues venimos aquí a dar gracias. Bueno, pues vengan, vengan aquí. Después me contaron que aquel rato que estuvieron ahí ante el Santísimo lo disfrutaron tanto que entonces ya no dijeron vamos un rato, sino ya se propusieron venir todas las semanas. Eso significa subir al monte, dejar el mundo, salir de la realidad, venir a encontrarse con Jesús, venir a verlo transfigurado, venir a hacer la experiencia con Jesús. Eso es lo que Jesús quiere hacer con los 3 apóstoles, eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Quiere invitarte al monte,
a que tú tengas esa experiencia con Él. Pues va a ser el negocio de la vida, necesitas motivarte. Como diría aquel, necesitas cargar las pilas para poder vivir la vida que tienes que vivir. Jesús era consciente de que sus apóstoles iban a vivir una vida difícil, por tanto los estaba preparando para la tarea difícil, para el negocio de la vida. A ti también Dios te prepara para el negocio de la vida. Y en eso que los discípulos ven a Elías y a Moisés conversando con Jesús, entonces Pedro, que podría ser tú, que podría ser yo, que podría ser cualquiera de nosotros, Pedro, el espontáneo, el dinámico, el maravilloso y sencillo discípulo, dice: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Es que cuando uno está encontrándose con Jesús, entonces está muy bien. Yo no sé si tú has hecho la experiencia. Esta misma familia de la que estaba hablando antes, se le hizo poco el tiempo que estuvo ahí, y estuvo pues cerca de una hora. Cuando tú vienes y estás ahí vibrando corazón con Jesús, y estás experimentando su presencia, entonces a ti se te puede ocurrir que a gusto se está aquí. Pues Pedro estaba muy a gusto. Tan a gusto estaba que no solo dijo que hagamos 3 chozas. Se olvidó él de sí mismo, se olvidó de Santiago, se olvidó de Juan, y dijo: hagamos 3 chozas, una para ti, Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Y dice el Evangelio que no sabía ni lo que decía. Yo creo que tú no te asustas cuando estás con Jesús. Bueno, quizá algunas veces cuando notas que te va a pedir algo o te está pidiendo. Quizá más bien te sorprendes de lo maravilloso que es Jesús. Todos los días te puedes encontrar con Jesús, y yo te aseguro que todos los días Jesús te tiene una sorpresa. Porque Jesús, cada vez que se quiere encontrar contigo, no te trae lo mismo ni te quiere transmitir lo mismo. Jesús no es de los que tienen rutinas. Jesús no es de los que se repiten. Jesús no es de los que nos trata con moldes ya hechos. A ti y a mí, cada día, si tú verdaderamente abres tu corazón, cada día Jesús te trae lo que tú necesitas para ese día. Porque a Jesús le gusta motivar. Jesús no quiere invitarte a esta empresa difícil de estar con Él sin darte lo que tú necesitas. Por eso, todos los días Jesús te tiene a ti y a mí preparado lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos. Ay, Dios mío, ¿por qué, Señor, soy tan cerrado y tapado de corazón que no vengo a abrirte de par en par mi alma para que tú me des esa gracia que necesito hoy? Todos los banquetes que el Señor nos ofrece, y todo quiere arreglarlo con una comida. Así es de que te invita al banquete cotidiano. Si no puedes venir a misa, que no es necesario, pero todos los días puedes tener una cita personal con Él en tu propia casa, en el carro cuando vas al trabajo, cuando vas a llevar tus hijos, o cuando regresas ya de vacío, nada más tú en el carro. No, nada más tú en el carro, no. Dios va contigo. Y ahí le tiene preparada esa gracia que necesitas, el banquete de cada día. Algunos me dicen: Padre, yo no me puedo perder la misa de cada día, aunque sea escuchada por la radio. Cuando vengo de llevar a los hijos a la escuela, la escucho, hasta me paro para no distraerme. No quieres perderte el banquete que cada día el Señor te tiene, porque el Señor trae la gracia para cada día. Así preparó a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los llevó al monte y los preparó. Y Pedro dice que a gusto se está aquí. En eso el Evangelio nos dice que una nube los cubrió con su sombra, es decir, la presencia de Dios, y entonces escuchan esa voz maravillosa: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando tú todos los días vienes, o todos los días en tu casa, o todos los días, no sé, al empezar tu trabajo en la propia empresa, rezas, o como aquel futbolista que cuando va a tirar el penalti hace la señal de la cruz y no se avergüenza, está diciendo: en el nombre del Señor lo hago. Cuando tú vas escuchando y siguiendo a Dios, este es mi Hijo amado, escúchenlo, ahí está verdaderamente la misión que hay que vivir. Si los apóstoles estaban contentos, hagamos 3 chozas aquí, se está muy bien. Más bien se puede estar todavía hoy, cuando estamos escuchando a Jesús y estamos obedeciendo a Jesús. Yo no sé por qué a veces decimos
que en este mundo se sufre tanto. Yo creo que el mayor sufrimiento en este mundo es precisamente eso, el desobedecer a Papá Dios y el desobedecer todo lo que nos trajo a través de su Hijo. Sí, hijo mío, seguirle en aquello que Él nos pide. Dios te habla todos los días. Yo no sé si te has dado cuenta. Escuchar a Jesús es escuchar a tus hijos. ¿Cuántas veces tus hijos, ellos mismos te recuerdan: papi, ¿no vamos a rezar? Papi, ¿por qué nos regañas tanto? Como diciéndote: Papá Dios no es así. O mami, ¿por qué nos pegas? Aunque la mamá a veces no les pegue, sino simplemente les hace como un pequeño pellizquito, que ni siquiera pasa nada. Pero el niño, cuando nota que el pellizquito no está hecho con amor, el niño y Dios a través de él te está hablando que no es el modo de vivir con Jesús, no es el modo de seguir a Dios. Escúchalo, Dios habla en tu corazón a cada instante. Dios te ve y Dios te llama a seguirlo en cada instante. Escúchalo. Y yo te digo una cosa maravillosa: cuando uno va escuchando a Dios todos los días, así en la vida real, como te lo estoy contando, entonces se siente una grande paz. Entonces sí puede decir uno: ¡qué bien se está con Jesús! Sí, qué bien se está con Jesús. Cuando los discípulos hicieron esta experiencia, los tres, después de haberla hecho, yo pienso que en el corazón de ellos estaba ardiendo el deseo de ir y contarlo a todos. Quizá por eso Jesús les dice: oigan, no cuenten a nadie esto hasta que yo resucite de entre los muertos. ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué es eso de no lo digan a nadie? De esta manera Jesús nos está diciendo que la experiencia primero hay que vivirla personalmente. Hay que llenarse de este Papá Dios tan bueno que está todos los días diciéndonos qué hacer. No es un papá de manera tirana, que nos exige, regaña y casi de una manera así, con el dedo o con el látigo, nos está pidiendo que hagamos las cosas. Papá Dios nos permite primero hacer esa experiencia, nos da el banquete a través del cual fortalecemos nuestra alma. ¿Para qué? Para que estemos dispuestos a todo. ¿Tú estás dispuesto a morir por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregarte día con día y hacer por los demás, tus hijos, tu esposa, los parientes, los vecinos, el abuelo, la abuela, por todos ellos desvivirte y entregarte porque en ellos está Jesús? ¿Quieres hacer un cielo en la tierra? Te va a costar, pero ese sacrificio de todos los días vale la pena cuando todos los días también vas encontrando a Jesús. ¿Verdad que es bien fácil vivir la caridad cuando la caridad es lo que es? Es decir, cuando descubres que Dios está en cada uno de tus hermanos, te es más fácil. Porque si cuando lo que ves es ladrones por todos lados, te estorba tu hijo, te estorba tu esposa, te estorba el vecino, te estorba la vecina. Cuando no vas viendo a Dios en cada uno de sus corazones, entonces la experiencia de ese encuentro con Jesús, tú la estás evitando. Estás cerrando tu corazón. No estás permitiendo que Dios te eleve a la montaña, te permita verlo transfigurado en ese hermano que tienes delante y te permita decir: hagamos 3 chozas. ¿Ves que desprendido era Pedro? Pero Pedro era desprendido porque ya había hecho el negocio de la vida, es decir, se había dejado ya motivar por Dios. Por eso dije al inicio, por el encuentro con Dios empieza el negocio de la salvación. Y entonces serás feliz y entonces tendrás paz. Escuchemos a Papá Dios y dejémosle que Él nos llene el corazón. Amén.